video analiza el proceso de pacificación dentro del territorio salvadoreño, demostrando si existe o ha quedado solo en un intento. Bajo los acontecimientos desde la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz, es importante saber que han habido intentos para incentivar la paz y la gobernanza democrática, con el objetivo de llevar a El Salvador a la paz que tanto han. Sin embargo, por muchos años hasta la actualidad no ha sido posible, pues ahora la delincuencia no solo permaneció en cobrar las muertes que quedaron impunes tras la guerra del pasado, sino que se convirtió en un trabajo diario para el crimen organizado con el motivo de crear miedo en las personas y mantener jerarquía dentro de las zonas más vulnerables de cada municipio. Como respuesta a estos actos silenciosos de violencia y asesinatos, la gobernanza actual ha intentado erradicarlo por medio de lo que es el régimen de excepción. Dentro del proceso de pacificación es necesario recalcar los diferentes factores que influyen o que dan paso a que no se logre estabilizar o consolidar una paz. Dentro de estos factores vamos a tomar en cuenta a la violencia, que la violencia en sí tiene como propósito principal atemorizar a la sociedad. Dentro de esta violencia surgen lo que son los grupos delincuenciales, que debido a estos grupos delincuenciales no hacen que el país prospere en cuanto al desarrollo social. Asimismo, estos grupos delincuenciales, las violencias, todo lo que estos grupos llevan a su finalidad, hacen que el país se sienta en un ambiente inseguro. Asimismo, otro aspecto que podemos destacar dentro del proceso de pacificación es que también se debe al fracaso de los acuerdos de paz y a las malas negociaciones que tuvieron los gobiernos anteriores que estaban antes en nuestro país. Y esto es necesario recalcarlo ya que con el gobierno actual que está ahorita en nuestro país, con sus nuevas reformas y leyes, han tratado la manera de frenar estos abusos, estas delincuencias gracias al régimen de excepción. Cabe destacar también que dentro de este régimen de excepción, algunas familias salvadoreñas no están de acuerdo con las medidas que toma el presidente. Lo importante es el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el transcurso del régimen. Tiene que trabajar junto al gobierno para garantizar la efectiva aplicabilidad de derechos humanos ante los arrestos subyacentes. Se hace pues imprescindible que cada una de las decisiones tomadas sean para recuperar aquella confianza sobre nuestras instituciones de gobierno, que en comparación con el siglo anterior, la incesante violencia y la incertidumbre sobre nuestras instituciones gubernamentales han sido pues lamentablemente heredadas en la posteridad. Un nuevo obstáculo pues se ha presentado actualmente, tras la juramentación de la nueva procuradora el pasado 16 de octubre del presente año, que fue acusada pues de nepotismo y corrupción por medios informativos nacionales. Tras ser juramentada anteriormente en el 2016, las críticas pues se han presentado sobre los órganos de Estado y ya ha sido pues juramentada. Ahora solo cabe esperar el rol de la nueva procuradora sobre el tema de derechos humanos y el régimen de excepción. La erosión de los derechos humanos en El Salvador es evidente. Los obstáculos hacia la libertad de expresión y de prensa son una realidad en la cual se estigmatizan públicamente las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se han adoptado leyes sin consensuar con la opinión pública, que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución que posibilita la reelección del presidente, cuando la Constitución de El Salvador se incluyen varias disposiciones que prohíben esta acción. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 152, el cual establece que no podrán ser candidatos a la presidencia de la República quien haya desempeñado la presidencia de la República por 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior. Ha habido un aumento a la desacreditación y acusaciones públicas infundidas en contra del sector periodístico, hostigamientos, amenazas, intimidación o presión sobre los medios informativos, la destitución de los magistrados por obtener el poder absoluto del gobierno y que no exista ningún tipo de oposición al mismo. El país actualmente carece de derecho a la libertad, justicia o verdad. Persiste la impunidad por las masacres realizadas durante el conflicto armado y se tacha de opositores a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El diálogo entre las mismas y los organismos fundamentales es prácticamente inexistente.
Resulta urgente la adopción de medidas que garanticen oportunidades para el ejercicio adecuado de la participación política, trascendiendo del desencanto y la frustración hacia un ejercicio ético, responsable e informado de las propuestas y acciones públicas. Esto teniendo como premisa que el ejercicio de los derechos políticos no son un fin en sí mismo, sino un medio fundamental para garantizar los demás derechos y por lo tanto toda oportunidad concreta y efectiva que se garantice fortalece la democracia, promueve una sociedad sin discriminación y fomenta la protección y promoción de los derechos humanos en todos los contextos. Es esencial y urgente la adopción de medidas concretas tendientes a garantizar la atención de todas las situaciones que generen violencia, odio y exclusión a través de políticas públicas concretas e integrales ligadas a la realización efectiva de los derechos humanos y la modificación de actitudes y prácticas políticas, económicas y socioculturales que los vulneren, teniendo como base un verdadero, transparente y robusto sistema de información, así como los recursos materiales, técnicos y presupuestarios adecuados. Para ello es fundamental la promoción de los derechos humanos como medio para conocer su alcance y contenido y los mecanismos para su protección. Esto constituye una apuesta esencial de la Procuraduría de los Derechos Humanos bajo el convencimiento que solo desde la toma de conciencia y la práctica permanente de participación en todos los ámbitos de los asuntos públicos nos permitirá construir una democracia amplia e incluyente. En cuanto a la gobernanza, podemos hacer mención para efectos de estudio a diferentes organizaciones e instituciones que se encargan de brindar o apoyar al Estado salvadoreño para que el Estado en general obtenga seguridad, tranquilidad y estabilidad. Estos tres aspectos los podemos ver reflejados dentro del sistema electoral. Sin embargo, esta organización, que es USAID, que la traemos a mención, se encarga principalmente de velar porque el Estado salvadoreño cumpla con los intereses que tiene la población. Asimismo, brinda mayor garantía en cuanto al uso de los recursos en materia de finanzas dentro del sector público, a modo que todas estas finanzas y este equilibrio le permita al Estado salvadoreño mantener un buen desarrollo o mirar hacia el desarrollo social, a modo que los sistemas anticorruptivos no impidan o la violencia en sí misma no sea un efecto para tener un desarrollo tardío. Respecto al régimen de excepción, la Constitución de la República de El Salvador legitima esta decisión del Ejecutivo en su artículo 29, donde expone la suspensión de garantías constitucionales en caso de perturbación del orden público. A su vez, este ha servido como un instrumento del órgano ejecutivo ante el alza de homicidios, en brindar seguridad y paz inmediata a la sociedad salvadoreña, al tener en cuenta los problemas estructurales que representa el crimen organizado a nuestro país, un problema bastante grave y que se ha extendido en todo nuestro territorio. Actualmente muchas fuentes informativas aseguran que la forma de gobierno no es más que una manipulación mediática. Esta funge como una supuesta conexión entre gobierno y sociedad y así crean más necesidades y dan una falsa esperanza de desarrollo nacional. Las verdades a medias también son mentiras. Se elige y se sobrepone la información que el gobierno quiere que la sociedad conozca. Claramente hay una manipulación política para poder fortalecer la ignorancia del pueblo, el cual a su vez solo recibe formación tendenciosa, lo cual llena de satisfacción a cualquier mínima acción que se realice por parte del gobierno, como el recibir una caja o bolsa con víveres. En conclusión, es necesario implementar una serie de aspectos necesarios, como por ejemplo el hecho de garantizar una democratización real y participativa. En segundo lugar, llevar a cabo el cumplimiento de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que puedan garantizarse para los miembros de la población de la región.
También, pues para lograr esto se necesita que se desarrolle una gobernanza adecuada en el país. No obstante, en la actualidad se da el hecho de que el partido político del cual se ejerce la gobernanza actual ha generado un fenómeno de concentración de poder, ya que cuenta con una mayoría calificativa en la Asamblea Legislativa, teniendo de esta forma el poder ejecutivo y el poder legislativo, lo que ha llevado a que se aprueben prácticamente de una manera espontánea las leyes propuestas por el primer órgano. Muchas veces se han presentado casos en nuestro país en los que se lleva a cabo una sentencia injusta y dichos casos no se resuelven de la manera adecuada porque no se toma el tiempo o la competencia de poder realizar investigaciones necesarias para tales casos, sino solo se dedican a realizar una sentencia sin estar seguros de la información proporcionada. Y pues también las instituciones que se encargan de ratificar estos mismos derechos también confían su postura a otros órganos judiciales sin darse el tiempo de poder investigar más a profundidad.